Bien, entonces tenemos, estas son las, vamos a realizar la representación gráfica, ¿sí? Utilizando los intervalos. Vamos a hacer la unión, la intersección y la diferencia en este ejercicio de aquí. Entonces tenemos, primero vemos qué números son, ¿sí? ¿Qué comprenden? Por ejemplo, aquí está el 0. El número menor es el 0, entonces yo aquí le pongo el 0. No hago negativos porque no veo ningún número negativo. Entonces no veo la necesidad de ponerle, por ejemplo, aquí en -1. ¿Sí? No veo la necesidad. Bueno, entonces y el número mayor es el 5, por lo tanto es 1, 2, 3, 4 y 5. Listo, están bien las rayas. Entonces ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Vamos a representar este intervalo de aquí, ¿sí? Este intervalo de aquí. Este intervalo de aquí, no sé si ustedes se acuerdan, es cerrado, abierto, abierto a la izquierda o abierto a la derecha. ¿Quién me dice qué intervalo es este de aquí? ¿Cuál de los dos es? ¿Cuál de los cuatro, digamos? Cerrado, abierto, abierto a la izquierda o abierto a la derecha. ¿No se acuerdan? Bueno, les hago acuerdo, ¿sí? Tenemos 4 tipos de intervalos, ¿sí? Los intervalos cerrados, que son cuando están con corchete. Los intervalos abiertos, cuando están con paréntesis. Abierto a la izquierda, cuando tiene un paréntesis y tiene un corchete. Y abierto a la derecha es cuando tiene un corchete y un paréntesis que indica que está abierto a la derecha. Este es cerrado, abierto, abierto a la izquierda para que quita el paréntesis y abierto a la derecha para que quita el paréntesis. Este ejercicio que está aquí es un intervalo abierto a la izquierda, porque aquí está, miren, este es este. ¿Sí? Este es este. Está abierto a la izquierda, porque aquí está el paréntesis. ¿Ya? Y este intervalo de aquí es cerrado porque está con los dos corchetes. Acá están, dos corchetes es cerrado. Dos paréntesis es abierto. Un paréntesis que está a la izquierda es abierto a la izquierda. ¿Sí? Si el paréntesis está a la derecha, es abierto a la derecha. Listo. Eso es para hacerle un recuerdo, ¿sí? ¿Qué tipo de intervalo es? ¿Ya? Bueno, una vez que hemos hecho eso, voy a sacarle, porque ya esto lo que he hecho es hacerle recordar. Entonces voy a graficar, porque me pide que represente gráficamente. Entonces, empezamos. Empiezo desde el 0, muy bien, puntos aquí. ¿Y qué dice? Está abierto, por lo tanto hago una bolita, pero no pinto. El de acá, el 3, voy acá. Está cerrado porque incluye, ¿sí? Porque está con corchete, por lo tanto hago la bolita y pinto. Cuando es con corchete, quiere decir que está incluido y se pinta la bolita. Hago la raya. Ya tenemos el intervalo número 1. Este es el intervalo 1. ¿Sí? El intervalo 1. Ahora vamos a hacer el intervalo 2, que es este. ¿De dónde empieza? Desde el 3, desde aquí mismo. Entonces, muy bien, subo. Es cerrado, por lo tanto, es una bolita pintada. ¿Sí? Es una bolita pintada porque utiliza corchete y quiere decir que incluye el 3. Ahora voy de acá al 5, dice, hasta aquí. Listo, hago la bolita y veo. ¿Es cerrado? Sí, porque está con el corchete. Por lo tanto, pinto la bolita. Hago la línea de unión. ¿Mandé? Hace la línea de unión. Sí, voy a hacer primero la unión, ¿sí?
Bien, voy a representar este aquí, la unión. ¿Ya? ¿Cuál es la unión? La unión es desde dónde empieza el intervalo. Este es el intervalo 2, ¿no? Intervalo 2. Desde dónde empieza el intervalo 1, ¿sí? Hasta dónde finaliza toda la representación. Finaliza hasta acá, ¿no? Hasta el intervalo 2. ¿Sí? O sea, la unión es todo lo que está aquí. Todo esto. ¿Sí? Desde aquí empiezo. Desde aquí y termina acá. ¿Sí? Si está claro, la unión es todo. Toda la gráfica, ¿sí? La unión no es hasta aquí, no es hasta aquí, no es hasta aquí, sino más acá, ¿sí? Hasta acá es la unión. ¿Sí? Empiezo desde aquí y termino hasta acá. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría cuando es una unión? Cuando unión me quedaría así. Intervalo 1. La unión, que la U es la U, ¿sí? Unión es la U. La unión del intervalo 1 con el intervalo 2 es igual a ¿qué? ¿Dónde empieza? Desde aquí, ¿sí? ¿Y incluye o no incluye el 0? No lo incluye Sí. porque no está pintado. Por lo tanto, hago un paréntesis. ¿Sí? ¿Qué número es? El 0. ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Aquí está el 0 y no está incluido, por lo tanto, es un paréntesis. ¿A dónde termina? Acá. ¿Qué número es? El 5. Pongo el 5. ¿Y está pintado o no está pintado? Sí está pintado. Esto quiere decir que este es un paréntesis, ¿no es cierto? Y este aquí es, digamos, este es un paréntesis y este aquí es un corchete. ¿Ya? Entonces, termina en el 5 y como si está pintado, quiere decir que es un corchete. Bien, esto es la unión, ¿sí? Todo lo que está aquí, todo esto de aquí. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la intersección. ¿Ya? ¿Qué dice la intersección? Es todo lo que se repite, tanto en el intervalo 1 como en el intervalo 2. En esta gráfica vemos si se repite. ¿Se repite o no se repite? El intervalo 1 termina hasta aquí y el intervalo 2 empieza donde termina el intervalo 1, ¿no? ¿Sí? Miren, por ejemplo, le rayamos. Hasta aquí es el intervalo 1, ¿no? Y de aquí para acá es el intervalo 2. Hay una intersección aquí. Yo veo que no, ¿no? No. Porque para que haya una intersección tiene que repetirse tanto en el intervalo 1 como en el intervalo 2. ¿Sí? O sea, ¿cuándo será una intersección? Cuando, ejemplo, el intervalo 1 llegara más o menos acá. ¿Sí? Si hubiese llegado el intervalo 1 hasta aquí, ¿sí? Ya, borramos este aquí un poquito. Ya, si hubiese llegado el intervalo 1 hasta aquí, ¿qué es lo que se repite tanto en el 1 como en el 2? Se repite esto, ¿sí ven? Todo lo que está aquí. O sea, se repite hasta aquí el 1 y hasta aquí también el 2. ¿Sí ven que se repite todo? ¿Ya? Porque el intervalo 1 llegó hasta acá. Pero en este ejercicio no llega hasta allá. ¿Sí? No llega. Solo llega hasta aquí. Por lo tanto, no hay intersección. Porque no se repite en ninguno. ¿Sí? No se repite. Porque el intervalo 1 termina aquí. Y justo aquí empieza el intervalo 2. Y no hay ninguna intersección. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría el ejercicio? Quedaría así.
el intervalo 1, la intersección, ¿sí? Intersección es la 1 invertida, con el intervalo 2, no se repite, por lo tanto, ustedes le ponen un 0 y una raya. Es un conjunto vacío, no hay intersección aquí. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Sí comprendieron? Este intervalo 1 no continúa. Si hubiese continuado, ahí habría intersección porque está entre los dos, entre el 1 y el 2. Pero este de aquí, este ejemplo de aquí, no hay repetición, ¿sí? No se repite. El intervalo 1 termina hasta aquí y aquí mismo empieza el intervalo 2. No hay intersección, no se repite en ninguno de los dos lados. Para que haya una intersección, tiene que estar repetido en los dos, ¿sí? Tanto en el intervalo 1 como en el intervalo 2, ¿sí? Ahí hay una intersección. Cuando las rayas, ¿sí? Cuando los puntos, ¿ya? Coinciden tanto en el intervalo 1 como en el intervalo 2. Llegan en los dos lados. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay una intersección. ¿Sí? Por eso ustedes ponen la intersección entre el intervalo 1 y el intervalo 2 es igual a 0, al conjunto en blanco. ¿Sí? Porque no hay intersección. Luego hacemos la diferencia. ¿Ya? La diferencia. Entonces, ¿cómo es la diferencia? La diferencia es todo lo que corresponde al intervalo 1, ¿sí? Es como, por ejemplo, la forma más fácil de hacer la diferencia es borrar el intervalo 2, ¿sí? ¿Hasta dónde se borra? ¿Ya? En este caso, si borro el intervalo 2, llegaría hasta aquí. Por ejemplo, déjenme ver si le hago un cuadrito. No. Sí. Déjenme poner un cuadro y un contorno. Contorno sin contorno. Listo. Ya. ¿Qué hacen? Forma más rápida para saber la diferencia. Ustedes lo que hacen es borrar todo el intervalo 2. ¿Sí? Y si incluye el intervalo 1, también se borra también, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Borran el intervalo, todo lo que corresponde al intervalo 2. A ver, aquí borramos todo. Borro hasta aquí. ¿Sí? Ahora sí, borrado eso. No. Mejor es con el borrador. A ver, entonces, ¿qué decía? Que borren todo lo que es el intervalo 2. ¿Ya? Entonces, borro todo los intervalos 2. Todo. Mejor es con este. Ahora sí, ya le vi. Voy a borrar, ¿no es cierto? Ahora sí. Un poco más grande. Ya. Borro todo el intervalo 2. ¿Sí ve cómo voy borrando? ¿Sí ve cómo va desapareciendo? Oye, más grande. Ahí. Ya, voy borrando. Ya. Debo borrar hasta que llegue el intervalo 2, ¿sí? ¿Sí? Una vez que llegue hasta ahí. ¿Sí ven cómo se borró? Se desapareció el intervalo 2. ¿Ya? Y nos quedó solo de esta manera, ¿no? Solo me quedó el intervalo 1 porque todo el intervalo 2 se borró. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería el intervalo 1 menos
el intervalo 2 es igual a ¿qué? ¿Dónde empieza el intervalo 1? Empieza en el 0 y el 0 no está pintado, por lo tanto es un paréntesis. ¿Ya? ¿Y hasta dónde termina? Hasta aquí, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, ¿en qué termina? En el 3. En el 3. Sí. Ponemos el 3 y vemos. ¿Nos quedó o no quedó la bolita aquí que estaba pintada? Ya no está, ¿no es cierto? No, no está. Sí. Por lo tanto, quedó sin pintar. Y cuando queda sin pintar, ¿qué quiere decir? Que es paréntesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Ajá. Ajá. Y esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia? Lo que hacen ustedes es borrar todo lo que es el intervalo 2. ¿Ya? Borran todo el intervalo 2 hasta donde llegó el intervalo 2. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y cómo se borró? Ya no está pintado, ya quedaría en blanco. Entonces, ¿qué es lo que quedó? Solo lo que es el intervalo 1. ¿Ya? Y aquí está. Empieza desde el 0, no está pintado, por lo tanto es paréntesis. Y termina en el 3. En el 3 no está pintado, ¿sí? Entonces, paréntesis. Antes estaba pintado, pero como se borró todo lo que correspondía al intervalo 2, incluyendo el intervalo 1, porque llegó hasta ahí mismo, ya dejó de estar pintado y se queda despintado. ¿Sí? Cuando es despintado se trata de un corchete. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio que está aquí, en estos dos intervalos, no hubo intersección, ¿sí? Porque no se repitió en el 1 como en el primer intervalo como en el segundo. Para que haya una intersección debe repetirse en los dos. ¿Sí? ¿Está comprendido? Sí. Ok. Ahí les dejo el video para que ustedes